del libro de Apocalipsis, nuestro título, El misterio y juicio de la gran ramera. Y dice la palabra del Señor, Apocalipsis 17, nos ponemos de pie por tratarse de la palabra del Señor. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de perlas preciosas, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y nos vamos a Génesis 11, por favor. Dice el verso 1, 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con su palabra. Amado Padre, muchas gracias por esta noche, muchas gracias por todos los hermanos que están. Nos gozamos con ellos, son los que tuvieron un corazón para ti en esta noche, para venir a adorar, a alabar, a bendecir tu nombre. Ruego que les mantengas en ese ánimo, en esa voluntad hacia ti, hacia las cosas espirituales, con el interés puesto en tu casa y todo lo que a través de tu casa nos ofreces para nuestra salud y desarrollo espiritual. Gracias, mi Dios, por el director, por los músicos, por los que han tenido privilegios. Gracias por el honor que nos das de servirte, Señor. Te ruego, Dios, que pongas en cada uno de los servidores gozo y alegría en todo lo que hace, con una visión clara en su corazón de a quién sirve. Que siempre quede claro que somos servidores del Dios único, vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos. En esta noche, mi Dios, rogamos la dirección del Espíritu Santo para la enseñanza de tu palabra. Y ayúdenos, Señor, a atesorar tu palabra en nuestros corazones, a visualizar, mi Dios,
a través de la palabra, el desarrollo de este misterio que tú quieres revelar a los santos, que has querido primeramente revelar a Juan y a través de Juan a los que hemos creído en Cristo. Tómanos bajo la dirección del Espíritu Santo y en una forma especial a este tu siervo. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Allí en Apocalipsis 17 se nos presenta dos cosas que Dios ha determinado. Primero le dice a Juan que hay una sentencia irrevocable, un juicio irrevocable contra la gran ramera. 1. 2. Cuando Juan empieza a recibir la visión y las características de esta mujer, él se asombra. Y entonces el Señor le dice que Él le va a mostrar el misterio de la gran ramera. Y hemos relacionado ese pasaje con Génesis porque hay que ir, como dice un dicho, a la raíz del cacho, a donde se inventa la historia, donde surge la historia. Porque justamente allí, si usted investiga el término Babel, se define como rebelión, porque realmente es lo que allí se está gestando, una rebelión contra Dios. Hay un antecedente, recién pasó el diluvio, ¿sí? Y entonces ellos tienen eso en mente. Dios destruyó todos los seres humanos, pero el sentir del hombre respecto a Dios no ha cambiado. Y recordamos Génesis 6:5, ahí el Señor da el motivo por el cual vino el diluvio, ¿sí? Pero los hombres no han cambiado, siguen imbuidos en el pecado y con una actitud contra Dios. Y allí se empieza a gestar, digamos, todas las costumbres y prácticas religiosas que se lograron diseminar por todo el planeta, todas las prácticas, costumbres. Y les he llevado ahí porque es importante que veamos quién inicia esta rebelión, ¿sí? Allí hay un responsable, pero no solo él es responsable de todo lo que sucede, sino que todos los que lo apadrinan son responsables. Y entonces dice la palabra del Señor en el capítulo 10 de nuestro texto, capítulo 10, dice el verso número 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Cuando investigamos ese delante, lo que quiere significar es en contra de Dios, en rebeldía a Dios. Y dice la palabra del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de ¿qué? De su reino. ¿Qué cosa? Babel. Y allí edificó toda una serie de ciudades. El hombre se hizo fuerte. Este hombre fue alguien que por sus características defendía a la gente en aquel entonces, principalmente de las fieras, y los protegía. Y fue gestando un nombre ahí como cazador delante de Dios, pero empezó a apechugar toda la aceptación en otra idea. Y dice la palabra del Señor que empezó a levantar su reino, ciudades acá
Calme en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth y Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Él hizo todo un imperio ahí, tomó el control, construyó ciudades, ya no defendía a la gente matando los animales, sino las protegía en ciudades. Y ese hombre se ganó un gran nombre, pero la idea, la intención de él es otra, como leímos allí en el capítulo 11. Él se fortaleció y dice, especialmente en el verso 4, y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ya tenían la paja tras la oreja de lo que eventualmente Dios podría hacer. Y ellos pretendían rebelarse a Dios. Construyeron una ciudad, ellos querían estar en esa ciudad y construir una torre, fuera por un diluvio o fuera porque Dios quisiera esparcirlos, una gran ciudad donde pudieran estar ellos. Y entonces ahí la palabra del Señor nos dice lo que Dios hizo. Dios hizo exactamente lo que ellos temían, y es que Dios confundió las lenguas y de esa manera fueron esparcidos según sus lenguas. Y allí se esparció toda la humanidad, dice la palabra, por toda la tierra. De manera que la parte que deseo destacar aquí es un detalle del verso 11, porque este hombre llamado Nimrod, este hombre se casó con una mujer llamada Semiramis, que según la historia era de Asiria, de la ciudad de Asiria, una mujer pagana, idolátrica. Parece que fue una gran impulsora de todo el paganismo que hasta hoy se conoce. Esta mujer juega un papel muy trascendental en la Biblia, aunque aquí no se menciona, en otras escrituras se menciona. Y vamos a tratar de mirarlas. Se dice en la historia que esta mujer adoptó un muchachito, y según esa historia, ese muchachito era Nimrod, con quien a su vez en su tiempo se casó con él. Y después este Nimrod muere, y ella dice que en una forma sobrenatural ella concibió del Nimrod muerto, y ahí se mueve la astucia del diablo, ¿verdad? Y allí, a través de esta historia, nace la enseñanza que se ha diseminado por todos los pueblos de la madre y el niño. Esa historia es tan antigua, mucho antes de que José y María y Jesús existieran. Ya había una madre con un niño, era identificada en la Biblia como la reina del cielo, y así lo define la palabra del Señor. Entonces el Señor quiere mostrarle a Juan este misterio. Y en Babel se materializa todo el paganismo que hoy envuelve toda la humanidad,
con nombres que son diferentes entre los pueblos, entre las culturas, pero es la misma historia, con una misma raíz. Y es importante entender que se usa una figura comparativa en ese misterio con Babilonia, porque allí se gestan todas las costumbres y prácticas. ¿Recuerdan ustedes Daniel capítulo 3, donde el rey Nabucodonosor construye una gran imagen en la ciudad de Dura? Y él quiere que todos los pueblos, naciones y lenguas, bajo el dominio babilónico, todos adoraran su imagen al momento de sonarse en todos los instrumentos musicales que ahí describe. Y entonces encontramos 3 jóvenes que dicen: no adoraremos, sé por rey que no adoraremos. Y la pretensión de él es que se adorara su imagen bajo la amenaza de echarlos en un horno de fuego, ¿verdad? Y ahí usted conoce la historia en este sentido. Pero en Babilonia, por ser el imperio que gobernaba, allí se movían todas las prácticas y doctrinas que luego que cayó Babilonia se lograron extender a otras naciones. Babilonia, recordemos, fue destruida. Y después todos estos pueblos que eran politeístas, ¿sí?, en su historia, se hicieron adoradores de un Dios y escogieron principalmente al Dios Alá como su Dios. Y eso no tiene ninguna influencia sobre el cristianismo, sobre la iglesia o sobre la historia cristiana. Son como 2 cosas que caminan por lugares diferentes y no tiene influencia en lo que toca el cristianismo en el resto del mundo. Ellos están allá con su Dios, ¿sí? Entonces, la palabra del Señor dice que es un misterio. La ramera es un misterio. Es algo que no ha sido descubierto, no ha sido revelado, pero Babilonia era bien conocida. Entonces, lo que se quiere revelar es la figura comparativa con Babilonia. Y no está hablando de Babilonia. Cuando Babilonia es destruida, los sacerdotes, sus prácticas y sus costumbres huyen de lo que estaba sucediendo en Babilonia, que fueron tomados por los medo-persas. Y la palabra del Señor nos enseña en Apocalipsis capítulo 2 que el trono de Satanás que estaba en Babilonia se trasladó a Pérgamo. Y uno puede leer allí en el capítulo 2 de Apocalipsis capítulo 2. Dice el verso 12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras. La ciudad de Pérgamo era una ciudad muy próspera, muy grande. Y allí habían llegado todas las prácticas. Y el Dios del cielo sabía cómo estaba el movimiento de las cosas. Y le está revelando a Juan que la iglesia de Pérgamo está en ese pueblo donde Satanás tiene su trono. Dice la palabra del Señor allí: yo conozco tus obras donde moras, donde está el trono de Satanás. Y exalta a la iglesia, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, y aún en los días en que Antipas,
mi testigo fiel fue muerto entre vosotros. ¿Dónde? Donde mora Satanás. Y allí luego, hermanos, esta historia se traslada, escúchenme, se traslada a Roma, porque sabemos que el desarrollo de los imperios es este. Primero Babilonia, luego los medopersas, luego los griegos y luego los romanos. Pero los romanos empezaron a caer políticamente, militarmente, y alrededor del siglo III se da una aparente conversión que dentro de muchos cristianos dan por buena la conversión ya se me escapó, de Constantino, y dan por bueno que sí se convirtió, pero ahí lo que se hace es una aparente conversión y empieza a hacerse la transición de un poder político militar hacia un poder religioso, y se logra hacer una amalgama entre todas las prácticas paganas con, escúchenme bien, y esto es muy importante oírlo, con el cristianismo apóstata de la época. Porque a través de la historia han habido apóstatas. Por ejemplo, yo puedo citar el capítulo 6 de Juan. Y entonces en el capítulo 6 de Juan nos encontramos en el versículo 60, que la gente decía, dura esta palabra, ¿quién la puede recibir? Y en el verso 66 dice, y ya muchos no andaban con él. Entonces allí encontramos apostasía, ¿no? Si seguimos estudiando la Biblia a la altura de Gálatas, nos encontramos una apostasía en Gálatas. La vemos también en Colosenses, la vemos en Judas, la vemos en las cartas a las iglesias en Apocalipsis, ¿sí? Entonces ahí vemos que vienen los nicolaitas, también vemos que están los seguidores de las prácticas de Balaam, y todo eso está reflejando de una apostasía que va caminando con la iglesia. El Señor Jesucristo habló de que llegaron los siervos y le dijeron, Señor, no nos diste la buena semilla para sembrarla. ¿Cómo es que ha nacido cizaña? Y el Señor le dice, porque tengo un enemigo que ha sembrado la mala semilla. Y está hablándose de la gestación de un falso cristianismo. Y entonces, allá en el siglo III, el paganismo se une a ese cristianismo apóstata. Porque el cristianismo apóstata tiene una característica, da por bueno lo que no está bien. Y es tolerante, abierto. Y de eso hoy por hoy las corrientes ecuménicas están haciendo provecho. Y entonces allí empieza a darse una historia donde todos los nombres de los dioses y de los ídolos paganos empiezan a ser revestidos con nombres cristianos. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 7. Y esto para no quedarles debiendo estas escrituras. Jeremías capítulo 7, versículos 17 al 19. Le dice el Señor a Jeremías, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa
para hacer tortas. ¿A quién? A la reina del cielo. ¿Y a dónde nace esa historia de esa reina del cielo? Nace en la trama de Semiramis y Tamuz. Y a partir de ahí aparece la figura de una mujer con un niño en brazos. Y aparece en todas las culturas. Ahora les voy a dar un dato en eso. Y dice allí la palabra del Señor, verso 19. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos su propia qué? Claro, porque los que creen en los ídolos y en todas estas cosas están plenamente confundidos en sus prácticas. Y el diablo saca provecho de eso, ¿verdad? Y entonces algunos dicen, y es que yo le recé a tal o cual santo o santa y me respondió. Y si me preguntan a mí como pastor, ¿qué opina de eso? Yo creo que sí le respondió. Pero no el ídolo, no la imagen, sino el que está detrás. ¿Está oyendo? Sino el que está detrás. Porque el diablo opera detrás de esto. Vamos a leer un texto antes de seguir en esto. Vamos a irnos a 1 Corintios 10. Dice el 19, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo, o sea, algo lo que se sacrifica a los ídolos. ¿Es algo el ídolo? Bueno, podemos decir que es materia inerte, sea oro, plata, piedras preciosas, madera, plástico ahora, ¿verdad? A los que menos pueden. Y a través de eso se ha levantado un increíble mercado. Yo tengo un amigo de aquí de Naranjo que se dedicó a eso, ya él no está, pero se dedicó toda la vida a forjar ídolos, y esos ídolos se han vendido a nivel internacional, y no por centavos, ¿verdad? Hay un gran mercado, pero ¿qué es el ídolo? El ídolo, bueno, nosotros tenemos un canto. Dice que como nada pueden, lo tienen que cargar, ¿verdad? ¿Sí? No hablan, no ven, no oyen, no palpan. No hay espíritu en ellos. Entonces dice la palabra en el verso número 19, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo, o sea, algo lo que se sacrifica a los ídolos. Póngale atención al verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Porque los ídolos supuestamente para ellos son representaciones de Dios, de santos, de santas, de Cristo. Y así representan a través de sus imágenes. Y dice la palabra del Señor que hay alguien que saca partido de esto. ¿Quién es? Los demonios. Eso dice la palabra. Léalo conmigo allí, verso 20. Antes digo que lo que las gentes sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y aquí hay una orden de parte de Dios para los creyentes. ¿Cuál es? Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con quién. No dice con los ídolos, no, con lo que está detrás. Porque el ídolo no es nada. Pero ¿qué está detrás? ¿Quién promueve esto? Hay un pasaje, creo, en Jeremías que describen la realidad de los pueblos.
que según son sus calles, así son sus dioses. Y allí los nombres de nuestros pueblos, ¿verdad? San Jerónimo, San Roque, San Miguel, San Antonio, San Rafael. Y todos tienen sus fiestas patronales. Y lo que la gente sacrifica, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y Dios dice a los creyentes, y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Qué está diciendo? ¿Puede un creyente jugar con eso? Juega de cristiano y luego de idólatra. Está aquí, después allá. Ese verso 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Qué significa? Que no podemos estar recibiendo las cosas que Dios ofrece y a su vez las cosas que ofrecen los demonios a través de su forma idolátrica o fiestas patronales. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y esto llama la atención a los creyentes porque a veces tiene mucho poder el tamalito, el sabor del algodón, el picadillo y yo no sé qué cosas. Y otros que no quieren que los vean metidos allí, entonces lo mandan a traer. La astucia del hombre. Y juegan con lo que Dios prohíbe. La palabra del Señor dice en Jeremías que ya antes de que existiera José, María y Cristo, ya había una mujer con un niño y era conocida a nivel mundial y ya se había logrado insertar, para mí espantoso, dentro del pueblo judío como una reina del cielo. Eso es espantoso. ¿Por qué? Porque todas las naciones, a partir del momento en que le volvieron la espalda a Dios, fuera en Génesis 6:5, en el tiempo del diluvio, o fuera en Babel, ellos quedan sin dirección, sin enseñanzas de Dios a través de la palabra. Dios decide elegir un pueblo, el pueblo de Israel, y a través del Sinaí le da las leyes en las cuales Él quería que se rigieran en sus vidas. Por cierto, un día de eso estuve trabajando allí sobre Deuteronomio 6, donde es determinante Dios respecto a la obediencia de su palabra. Y lo terrible es que este pueblo que tenía las reglas y las enseñanzas de Dios se habían abierto a creencias paganas, a prácticas paganas, se habían metido en la idolatría. Un día me quedaba pensando, Dios dice en su palabra que Él limpiará su tierra. Cuando habla de su tierra, está hablando de Israel. Limpiará su tierra de todos los ídolos. Y allí permítame, solo hay un tipo de ídolos. Solo hay un tipo de templos para esos ídolos. Yo anduve ahí, yo pude ver, pude constatar. Y solo un tipo de ídolos hay. Y a los ídolos romanos. Y Dios dice que va a limpiar su tierra de todos estos ídolos. Dice la palabra del Señor en Ezequiel 18 y verso 14.
8:14, perdón. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que es al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas haciendo ¿qué cosa? Endechando a Tamuz. Ya la Biblia nos habló de los 3 personajes, de Nimrod en Génesis, de Semiramis en Jeremías 17 y ahora aquí en Ezequiel de Tamuz. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? Exaltando a Tamuz. ¿Cómo lo tenían? Como un Dios. ¿Sí? Dice Jeremías 44. Pasaje para apuntar, ¿verdad? Porque (44:15) dice la palabra. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso, subrayo, a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran ¿qué? Espantoso, concurrencia. Y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos, sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso ¿a quién? Una rebeldía a Dios y su palabra, pero una predisposición para abrazar el paganismo y rendirle culto a lo que no son dioses, sino una historia que se remonta a Génesis capítulo 10 y capítulo 11. Para ofrecer incienso a la reina del cielo y le derramaremos libaciones. ¿Acaso le hicimos nosotros tortas para tributar culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Vaya, espositos. El esposo es el sacerdote, el responsable de su vida, de la vida espiritual de su hogar, de su esposa. Pero pienso yo que pasa como ahora. Los maridos tenían la última palabra. Sí, mi amor, como quieras. Y le ofrecieron, porque consintieron, hermanos. Sí, de lo que estamos viendo es terrible. Si algo atenta contra la vida espiritual, el varón tiene responsabilidad. Cuando Eva fue seducida por la serpiente a lo que Dios había establecido prohibición, al que llamó a cuenta no fue a Eva, llamó a su esposo. Adán, venga, hablemos, ¿qué pasó? Porque él era responsable de su esposa. Y es importante eso, que los maridos sepan la responsabilidad espiritual que tienen delante de Dios respecto a sus hogares y sus familias. De eso más adelante, si Dios lo permite, hablaremos tal vez un poco allá sobre Deuteronomio capítulo número 6. Y entonces dice que los maridos consintieron en esa barbaridad, que sus mujeres, y lo más espantoso, que dice el verso número 15, una gran concurrencia.
y entiéndase, una gran concurrencia de mujeres. Era una gran concurrencia de mujeres. Jeremías trató de enfrentar la situación y ellas decían que estaban haciendo lo que estaban haciendo porque sus esposos les habían dado permiso. Qué terrible, ¿no les parece? Y hay un pasaje más allá en Hechos 19. Y ahí, aquí cobra figura un hombre diferente, pero es la misma historia. Por eso le dije, vamos a ir a la raíz del cacho, a donde surge la historia, la realidad que logró contaminar todo el mundo. Porque el misterio de la gran ramera no solo habla de las características semejantes en paganismo a la Babilonia, solo que aquí Babilonia no tenía nada que ver con el cristianismo. Y la Babilonia que estamos viendo tiene que ver con el cristianismo, donde se torcieron todas las normas y reglas de Dios y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Y aquí en Hechos 19, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Diana, la reina del cielo. Dice 23, Pablo andaba predicando el evangelio. Cuando predicamos el evangelio, el enemigo se molesta. Sí, ya Rafita contó su historia. Gracias a Dios que salió de allí bien librado, hermano. Pero hay que predicar el evangelio. ¿Sí? Si alguien te maltrata o se ofende o ya no quiere nada con usted porque usted le predicó el evangelio, gloria a Dios. Porque nuestro sagrado deber es predicar el evangelio. Y no entrar en polémica con nadie, no. Vamos a lo que vamos. Esto dice la Biblia, le da el paquetito y sigue el camino. Nuestro deber es predicar el evangelio. Hubo por aquel tiempo un disturbio, y como dice allí, un disturbio no pequeño acerca del camino. El camino es un nombre que se le da al cristianismo, a los seguidores de Cristo, a la iglesia. Y entonces dice la palabra, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, subraye porque esto es un lucrativo negocio, dije antes, daba no poca ganancia a los artífices. Como dice, no poca ganancia, sacaban una buena ganancia. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, parece que habían muchos. En Éfeso dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos ¿qué? Eran ricos los bandidos. Sí, obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Dice que eran artífices de ¿qué? De ídolos. Y los vendían y los esparcían, ¿verdad? Y la gente abrazaban esas creencias. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio se venga a desacreditarse, sino que el templo de la gran diosa, ¿qué cosa? Diosa Diana, sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella
a quien venera Asia y al mundo entero. Así es que la historia de Semíramis y el niño se logró expandir y fortalecer entre las naciones, en los pueblos, tanto que aquí tengo una lista de cómo se conocen en diferentes culturas, donde sus fiestas paganas se mantienen activas. En Egipto se llamaba Isis y Osiris, en Grecia Afrodita y Eros, en Roma Venus y Cupido, en Fenicia Astarot y Baal, en Éfeso por Diana, entre los chinos como Xinmu, entre los hermanos por Erta, en la India por Indrani, en los druidas por Virgo, en los sumerios por Venus o Fortuna, en Asia por Cibeles. Y ya esos nombres cobraron otros nombres, pero la historia es la misma y su raíz es la misma. Entonces, el Señor le está revelando a Juan el misterio de la gran ramera, porque es un misterio que no tiene que ver con la Babilonia, con el imperio babilónico en la antigüedad, sino que tiene que ver con alguien que ha absorbido toda la historia pagana y que ha logrado una poderosa influencia a partir de los siglos y hasta nuestros días, y que sigue transmitiendo todas las prácticas y costumbres de Babel a todas las generaciones, con nombres diferentes desde luego. Ya se dice entre cosas que se dice que la imagen de Pedro en la plaza de San Pedro realmente es la imagen de Júpiter, del paganismo romano. Es decir, que hasta que tiene gastado el pie allí donde la gente se arrodilla y le besa el dedo gordo. Y si vas a todos los templos, están llenos de ídolos y la gente arrodillándose ante ellos. Por ejemplo, ¿quién sabe cómo era Jesús? Los que son negros lo pintan negrito y los que son machos lo pintan machito. Y así cada quien según su cultura. ¿Sí? Pero dice Isaías 53. Dice el 52, versos 3, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás fue oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Su raíz, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Subrayeme ese versículo porque es claro. Y entonces lo pintan bien hermoso. ¿Saben una cosa? La hermosura de Jesús no estaba en lo físico, sino en lo que hizo en su gloriosa obra. Porque Dios no quería que miraran a él por su belleza, sino que miraran a él por la obra que hizo y le reconocieran como su Salvador personal y de esa manera aseguraran su destino eterno. Cito esta escritura porque en el campo de la idolatría, pienso por motivos comerciales, tratan de hacer las mejores figuras, bien atractivas, bien lindas, que se vendan, que no entren en regateo, que paguen lo que el artífice quiera cobrar. Sí. Y nos quedamos allí, hermanos. Es importante que nosotros sigamos testificando de Cristo, porque es triste pensar cómo el paganismo ha absorbido totalmente la humanidad. Totalmente la humanidad. Y la gente está defendiendo sus ídolos, su paganismo, aferrándose a esto y cerrándole el oído al Evangelio. Ore mucho por la transmisión del Evangelio y trate de presentarle el Evangelio a las personas. No entre en polémica con nadie, no pelee con nadie, solo hable de Cristo. Porque el enemigo a veces quiere montar polémicas para indisponer las gentes y esto más bien va a generar más blasfemia que fe. Y si vas a predicarle el evangelio a un hogar y hay ídolos allí, no señalen ni condenen sus ídolos, predique a Cristo. Porque ellos creen lo que creen porque no conocen la verdad. Y usted y yo somos los transmisores de la verdad. Testifique, hable, no se canse, que es la única forma de indicarle a las personas la puerta al cielo. No hay otra forma. Y usted es el medio que Dios quiere usar hoy. La iglesia es el equipo con la cual trabaja Dios. Déjense usar. A veces en el cristianismo decimos esto sí y esto no. Usted no elige, usted no decide, aunque esté eligiendo y decidiendo erradamente. Usted no elige, no decide. Usted como hijo de Dios solo debe obedecer a Dios. Que el Dios Altísimo le siga bendiciendo.